no queremos que el niño sienta que ir al teatro es aprender o es una extensión de la escuela. En esa época los actores despreciaban el teatro para niños, siempre he sido un poco el patito feo del teatro, y más los títeres. Yo siempre digo que si escribo para niños es por todas las preguntas que se me quedaron dentro de esa niña que vio tanto. Ser madre, ser padre de pronto en estas épocas es muy solitario, muy agresivo, muy duro. No es cierto que todos los caminos conduzcan a Roma. Los lugares donde podemos ir son casi infinitos. ¿Ya decidiste dónde quieres ir hoy? Piénsatelo bien para no equivocarte. Toma en cuenta que el tablero de ajedrez ha cambiado. Hoy el rey se ha enterado que va desnudo. Y cuando el poderoso lo olvida, la verdad se encarga de desnudarlo. Hay que tener talento para pensar fuera de la caja, para combatir los prejuicios, los ajenos, pero sobre todo los propios. Cada quien posee una pieza única del rompecabezas. Por eso intentamos dialogar, para armarlo juntos. La palabra nos libera y la conversación nos empareja. Aquí no hay lugar común. Tengo esta noche, Amaranta Leiva, me da muchísimo gusto. Bienvenida aquí a No hay Gracias. lugar común. Dramaturga y, bueno, una de sus artes, la principal, los títeres. Títeres, entonces lo voy a llamar titiritera. Exacto. Corre la leyenda de que tus primeros juguetes fueron títeres. Tal cual. A veces yo no sé si soy todavía y por ahí están los hilos todavía que mis papás me pusieron o me cortaron. O sea, eres un títere humano. Un títere humano. Vamos a hablar ahora de tus padres, que Sí. fundaron justamente la titería. ¿Hace cuánto tiempo? La titería la abrimos al público en el 2014, ya son 11 años, pero fueron 8 años más o menos de construir y soñar este espacio. Marionetas de la Esquina, que es la compañía que fundaron mis padres, cumplió 50 años este año, y llegó el momento en que, pues, generaciones de familias, niñas, niños, papás, mamás, nos preguntaban: "¿Dónde van a estar? ¿Dónde van a estar?". Y mis papás, que estaban locos, apasionados del títere, dijeron: "Pues, busquemos un espacio para hacer un teatro". Hablemos de tus padres un rato. Hace 50 años fundaron una compañía de títeres. A ver, ¿quiénes eran tus padres? ¿Y por qué hicieron una compañía de títeres? Y en fin, ¿y cómo abriste tú los ojos y entendiste en Eh, la casa donde te encontrabas? Pinocho y yo. Eso. Bueno, mi madre, Lourdes Pérez Gay, ella perteneció a otro grupo de teatro que se llamaba Mascarones, que fundó Mariano Leiva, que es mi padre biológico. En esa época eran los 60, 70, era este teatro contestatario a través de la poesía coral, teatro político, que en aquellos años, pues, fueron un grupo fuerte. Tan fuerte que recibían, había una comuna, empezó una comuna en Coyoacán, de ahí se fueron a Cuernavaca a fundar otra comuna, y digamos que las comunas de esa época tenían como su tema, ¿no? Su asunto. La de mis papás era el teatro y la política, y ahí empezaron a recibir a muchos exiliados. Fue la época de las dictaduras en Sudamérica, fue también una época de muchas ideologías, llegaron chicanos, cubanos, españoles y uruguayos, argentinos, chilenos, y en esa camada llega Lucio Espíndola, con 2 cajones y huyendo de la dictadura. Y La conoce a dictadura mi argentina. la dictadura argentina, él estuvo atrapado, lo sacaron y salió huyendo, ¿no? Llega con 2 cajones. ¿Qué había en esos Sus cajones? títeres. ¿Quiénes eran esos títeres? Fíjate que esos títeres todavía están con Wao. nosotros. Es un espectáculo que se llama El Circo, que cada año lo presentamos porque el público lo sigue pidiendo y sigue gustando. Este año justo hicimos un circo de 3 pistas, metimos nuevos personajes, un mago, que es el mago Talán, este, pero sigue gustando muchísimo. Creo que Lucio y Lourdes lo que entendieron en esa época es sintetizar en la figura del títere, el gusto popular, de la carpa mexicana, pero también el gusto de la artesanía mexicana, ¿no? Entonces, Por digamos, eso es tan querido el títere. sí, yo creo que sí, y ese lazo sempiterno con la infancia, ¿no? Con el juguete, con el juego.
Decías que abriste los ojos y te encontraste de un lado a Pinocho. ¿Qué otros personajes estaban ahí? ¿Y cuándo asumiste que no eran tus hermanitos, sino Exacto, que? cuando entendí que yo sí tenía sangre en las Exacto, venas. exacto. Pues sí, es difícil porque en la escuela siempre es la que te da la marca de lo que está bien, lo que está mal, lo que quiénes son raros y quiénes no. En esa época, ser raro era tener papás divorciados, hoy es normal, pero en esa época era raro que tus papás hicieran títeres, era rarísimo, ¿no? ¿Los títeres daban de comer? ¿Pagaban la colegiatura? No, ¿Qué en esa hacían ellos época no. mientras tanto? Pero fíjate que cuando ellos 2 arrancaron, mi madre se separa de la comuna de Mascarones, se vienen a la Ciudad de México, Lucio y Lourdes, y empiezan a confiar en los títeres. Yo creo que sí hay un asunto de pasión, de ideología. Mi mamá es una persona muy terca, para bien y para mal, y estaban muy enamorados, ¿no? Y ese era fue su proyecto de vida. Y ahí fue una gran época cultural, donde estaba Fonapaz. Arranca la política cultural de la ciudad Exacto. y Fonapaz les da entrada al circuito de teatro. A ellos y a muchas otras compañías, estando Manuel de la Cera como director, y fue él quien organizó muchísimas giras por todo el país. ¿Te acuerdas de qué piezas de teatro estaban ahí? Yo no me acuerdo, yo estaba muy chica, yo iba con mis papás en una camioneta, unos amigos, un ingeniero, les prestó dinero para comprar una camioneta, porque necesitaban camioneta para transportarse, y pues allí íbamos mi mamá, mi papá, mi hermano, yo y todos los títeres, ¿no? Y íbamos por todo el país, a veces se iban ellos con la gente que iban sumando. Me acuerdo que lo que era muy difícil para ellos era convencer a los actores que hicieran títeres, ¿no? Entonces, pues, en esa época los actores despreciaban el teatro para niños, siempre ha sido un poco el patito feo del teatro, y más los títeres. Entonces, más bien trabajaban con gente que ellos mismos preparaban a mover los títeres, a aprender a actuar, y con ellos se iban a giras que duraban semanas. ¿Pudiste haber tenido otra profesión? Es decir, cuando entraste en la UNAM a ser dramaturga, en fin, Sí, sí, fueron ¿te 15 la años de pensaste? psicoanálisis. ¿Te la pensaste? Un pedacito de tu psicoanálisis, a ver. Pues sí, ¿no? Porque digamos que mi vida está muy marcada, por un lado, la familia de escritores y por otra, la familia teatral. Se la Eh ponía Pérez Gay, del otro lado los de okey. ajá. Entonces, pues yo quería ser maestra y luego psicóloga. Una cosa que tuve claro siempre, siempre me quise dedicar a los niños. Ese Como era tu público. ese era mi público, ese era yo siempre digo que si escribo para niños es por todas las preguntas que se me quedaron dentro de esa niña que vio tanto, ¿no? En una como una vez demasiado, diría mi psicoanalista, ¿no? Y son todas esas preguntas que en aquella época los adultos no tenían tiempo de detenerse, eh, a explicar, a contar, a compartir, etcétera, ¿no? Pero un niño ve con puertas cerradas, ventanas cerradas, ve, entiende, oye, escucha, ¿no? Una anécdota que tengo es, yo una época tenía un miedo atroz a la oscuridad, porque yo veía fantasmas en la oscuridad, las sombras. Era una casa divina, loquísima. Entonces, todos los niños dormíamos en un cuarto, como en un ala de la casa. Todo estaba lleno de ventanales, y yo veía las sombras, y luego entendí con el tiempo que no eran sombras, eran los adultos en la noche intercambiándose de cuarto en cuarto, pasando a la terraza, a la alberca, o sea, era un Los caos. fantasmas eran los adultos de la comuna. Exacto, ¿no? Entonces, pues, de eso se fue poblando mi imaginario, ¿no? Ahora escuchaba, a Del Toro con la película de Frankenstein, que de niño le tenía mucho miedo a los monstruos y que no lo dejaban ir al baño, y que un día decidió pactar con ellos. Dijo: Si dejan de asustarme, les voy a dedicar mi vida". Y mira, Ah, mira. o sea, te has dedicado a Sí, espantar fantasmas, por lo sí, que estoy sí, yo entendiendo. también pacté con esos Tú fantasmas, también, sí, padre. sí, sí, sí. Déjame ahora regresar, a la calle de Guerrero, en el centro de Coyoacán. Yo he estado ahí, la Tetería es un lugar espectacular. Hay que visitarla. Es un espacio físico que finalmente cristaliza el sueño.
pasemos de la compañía, del carro financiado por el ingeniero, ¿no? De hacer actores que no eran actores para que pudieran incorporarse a la compañía, a este lugar físico, pues en efecto poblado de títeres y uno que otro adulto. Exacto. Y muchos locos que seguimos jugando con títeres, ¿no? La titería, construimos el teatro. En esa época hicimos muchísimas giras por Estados Unidos y Canadá, y pues fue un gran apoyo económico con la que pudimos terminar esa construcción. Era otro México también, otras políticas culturales, y, nació ese ¿Hicieron teatro. este recorrido, perdón que te interrumpa, Sí, en español? español e inglés Ah, y okey. francés. O sea, hacían para todo público, ya. Sí, 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 y tenemos grandes amigos en, teatros, ¿no? Que cada año nos invitan, como el Arts Center, yo hice una comisión para el Kennedy Center for the Performing Arts en Washington. Entonces, recorrimos muchos de los teatros más importantes de Estados Unidos. Y gracias a esto se funda la TIT. Gracias a esto se funda la tintería, y abrimos, fíjate, teníamos toda la parte de construcción gris atrás y en el patio, que no sé si recuerdas, tenemos un patio donde es fundamental para nosotros el patio, porque para que los niños jueguen, ¿no? Y allí en ese patio hacíamos las funciones. Entonces, cada vez que terminábamos las funciones, levantábamos el teloncito de la carpa y decíamos: "Miren, esta es la construcción, si quieren ayudarnos, esto va a estar pronto". Y fueron muchas familias que apoyaron, y pusimos su nombre en los tabiques. Por eso creo que también la titería es tiene mucha comunidad. O sea, regresa la idea de la comuna. Total, sí, mira, sí, exacto, pero con papás y mamás, para crear un espacio, nuestra idea era no solo un teatro, sino un espacio donde los papás puedan ayudarse de la paternidad y maternidad, porque también ser madre, ser padre de pronto en estas épocas es muy solitario, muy agresivo, muy duro. Entonces, en la titería se hicieron muchos amigos, papás, mamás, niños que jugaban en ese patio, ¿no? La excusa eran las obras, y a partir de las preguntas que proponían las obras, los niños jugaban, platicaban, hablaban, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, no es solo un teatro, No, no es solo el espacio de una compañía dedicada a los títeres, es un centro cultural. Es decir, sí. hoy, y cuando digo centro, me gusta cuando parece un epicentro cultural. Ah, Es decir, qué lindo. circula mucha gente, ¿no? Sí, Decías papás, hijos, en fin, generaciones que han transcurrido, pero ocurren más cosas sí. Y creo que se ocurren más cosas, circula alrededor de las historias, ¿no? ¿Qué historias proponemos a las niñas y niños, a sus papás y mamás, que propicien la plática, la charla, las preguntas, ¿no? Que salgan con preguntas los niños, y a partir de allí hay más actividades, buscamos mucho la parte lúdica, no queremos que el niño sienta que ir al teatro es aprender o es una extensión de la escuela obligatoriamente, sino, pues, están las emociones, están las historias, y para mí es muy importante, tanto en lo que escribo, como en lo que actúo, como lo que se propicia en la titería, es que siempre se proteja y se cuide el punto de vista de la infancia. ¿Qué opinan los niños? ¿Qué sienten los niños? ¿Cómo están viendo el mundo los niños, no? Y a partir de ahí es toda la programación de la titería, qué regalo tenerte aquí. Y igualmente. para continuar esta charla, nos vemos en Guerrero 7, ¿no? Vicente Guerrero 7 en la Colonia del Carmen, Coyoacán. Ahí nos encontramos en la titería y qué privilegio conocer esta historia de primera mano. Desde Cuernavaca hasta Coyoacán, pasando por el psicoanálisis. ¿Te parece buen título? Sí, Maranta, muchísimas gracias. gracias, muchas gracias. Regresamos la próxima semana, 10 de la noche, no hay lugar común, aquí en ADN Noticias.